Bien, muy buenas noches, estimados colegas, eh, estimados participantes, bienvenidos públicos de La Paz. Quien les habla, soy Óscar Mamani Cabrera, director de capacitación de auditores. Y tengo gusto, estimados colegas, tengo el honor de poder lanzar nuestro mercado de capacitación, el primer programa en experto en auditoría financiera en su primera versión, que está enfocado básicamente en lo que significan las respuestas exclusivas a los hechos posteriores frente a esta pandemia, ¿no? Nosotros, como auditores, ustedes saben, queridos colegas, participantes, algo que nadie nos puede quitar es el conocimiento adquirido. Y justamente bajo la capacitación continua, que es uno de los eslogans y la base fundamental que tiene el Colegio de Auditores de La Paz, es que estamos lanzando este tipo de programas a nivel de expertise. Y para este propósito, estimados colegas participantes, este programa va a estar acompañado por notables profesionales quienes forman parte de firmas de auditoría muy importantes, las famosas Big Four, y obviamente profesionales conocidos que forman miembros del Colegio de Auditores de Bolivia y del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Para mí, estimados colegas, es un honor contar con la participación para el inicio del primer módulo a cargo del magíster Abraham Mamani Chávez. No nos vamos a explayar mucho en la presentación del maestro Abraham, pero él en su experiencia profesional, actualmente él es gerente de auditoría en KPMG, una de las firmas Big Four para todos nosotros, profesional en la auditoría financiera, con más de 10 años en la experiencia en el área de auditoría y de estados financieros, contabilidad y control interno, realizando auditorías especiales bajo el enfoque SOX. También realizó diligence y servicios y revisiones y procedimientos convenidos para diferentes empresas nacionales y multinacionales. Cuenta con las certificaciones INIAS emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia y adicionalmente desempeña en la parte de docencia en pre y posgrados en distintas universidades de nuestro país. Bajo este entendido, podríamos hablar mucho más de la experiencia de nuestro querido profesor que nos acompaña esta noche, el colega Abraham Mamani, quien nos va a presentar el módulo de este programa experto en auditoría financiera, que es la planificación y estrategia de auditoría. Para mí es un gusto tenerte, Abraham, acá en la plataforma virtual del Colegio de Auditores de La Paz, y seguro que los compañeros y colegas que nos acompañan nos vamos a poder divertir y poder absorber todo el conocimiento que tú tienes para podernos transmitir durante los días que te tocan y los días que te tocan de tu participación. Sin antes, no explicarles, estimados colegas, evidentemente el programa debió iniciar el día de ayer, pero por motivos de fuerza mayor, lo estamos arrancando el día de hoy. El compromiso del magíster Abraham Mamani de poder reponer la clase para este día sábado en el mismo horario, ¿no? Y así poder cumplir la carga horaria ofrecida por el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de La Paz. Yo espero, estimados colegas, que el conocimiento siempre está a la libertad de la superación de lo mismo. Y espero, la verdad, estimados colegas, que podamos llegar a un consenso y poder propiciar el horario para este sábado en el mismo horario y así recuperamos la carga horaria planificada para el primer módulo. Sin nada, agradezco al equipo de capacitación del Colegio de Auditores, a Isabel Cani, quien es el responsable de capacitación, la ingeniera Betty Funes, quien nos soporta con el área de tecnología, y a los técnicos Norma Mendoza y Freddy Carrasco. Muchas gracias porque creo que de alguna forma les estamos atendiendo en la mayor de la predisposición y la mayor de la información que les podemos ofrecer dentro de nuestras líneas WhatsApp y las redes sociales. Sin nada más que decir, estimado Abraham, te dejo el aula, es toda tuya y muchas gracias nuevamente por contar con tu brillante participación y creemos que va a ser un módulo y un programa de alto rendimiento. Gracias, Abraham. Puedes continuar. Gracias, estimado Oscar. Muchas gracias por la presentación. Bueno,
Para mí es la verdad un gran honor compartir con ustedes lo poco que he venido acumulando como experiencia y conocimiento. Y si en algún momento no me llegan a escuchar, por ahí me hacen notar, por favor. Lo que pasa es que a veces por el bando ¿cómo es? Por el ancho de banda del internet, muchas veces a esta hora hay bastante tráfico y pues se llega a entrecortar, ¿no? Nuevamente muchas gracias y lo que vamos a justamente ver en este módulo es la primera etapa eh, que se realiza generalmente durante el proceso de una auditoría, ¿no? Que es la fase de planeación, ¿no? Entonces, la agenda básicamente la que vamos a ver el día de hoy y parte de mañana y el día sábado, básicamente son las siguientes: actividades preliminares que nosotros o que se deben seguir durante, o sea, antes de la ejecución de la auditoría, ¿no? La etapa o el proceso en sí, que consiste en comprender la entidad y su ambiente, incluyendo su control interno, ¿no? El proceso de la identificación y lo que es la valoración de los riesgos de error material, la identificación de esos riesgos de error material y la valoración justamente de estos riesgos no identificados. Y pues para ir concluyendo en esta etapa va a ser el cálculo de la importancia relativa, que es básicamente la materialidad. Eh, Vamos a revisar las siguientes líneas en esta sección, ¿no? En este módulo. Básicamente vamos a hacer énfasis bastante en lo que es el sistema de control de calidad, el objetivo de la auditoría, ¿no? Los conceptos básicos de la auditoría, el control de calidad para auditorías de estados financieros, la unidad 220, la unidad 240, 50 y principalmente, ¿no? Las líneas 300, 315 y 320. Justamente la sección, ¿no? Que establece o da los lineamientos justamente que tenemos que seguir para la ejecución de lo que es la planeación sí, de la auditoría. Bien, dentro de las actividades preliminares que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Básicamente son aspectos de aceptación o continuación del cliente, ¿no? O sea, es decir, del trabajo. O sea, eso justamente establece en las líneas, la sección 200, ¿no? Que nosotros tenemos que realizar una serie de actividades, ¿no? Evaluaciones antes de incluso firmar el contrato de auditoría. Entonces, justamente en esta etapa es donde hacemos una valoración, es decir, si es que vamos a continuar realizando la auditoría, ¿no? Generalmente hablamos de esto de auditorías recurrentes, auditorías continuas. Entonces, una evaluación de si habría algún factor que podría afectar a nosotros, ¿no? En cuanto a lo que es su independencia, algún tema relacionado a tu reputación, a la imagen que tienes, ¿no? En el mercado. Entonces, ahí se hace esa evaluación y se ve si se continúa. De la misma manera, ¿no? De aceptación, es decir, hacemos una serie de procedimientos de investigación, principalmente, ¿no? De indagación, ¿no? Ya sea en la web, en páginas de la empresa que nos está solicitando el trabajo, u otro tipo de indagaciones que son necesarios, ¿no? A la hora de ver si se va a realizar o no la auditoría justamente de esta compañía, ¿no? Y pues de alguna manera también se toman en cuenta las auditorías pasadas y los compromisos y bueno, pues también se puede incluso si tenemos acceso a la información financiera, en el caso de, por ejemplo, compañías que son reguladas, la información de estas compañías son públicas, entonces eh, podemos agarrar los estados financieros y hacer una evaluación
o sea, hacer procedimientos analíticos, ¿no? Para ver si podríamos encontrar algún factor también que nos pudiera llamar la atención, ¿no? Bien, una vez que cumplimos con esa etapa, ¿no? Previa, pues lo que viene es la firma del contrato y pues lo que toca básicamente y es realizar la planificación de la auditoría, ¿no? Para eso nosotros seguimos, ¿no? Lo que establece la NIA 300 y pues en la NIA 300 establece que nosotros debemos de establecer, uno, la estrategia general de auditoría, ¿no? Y para llegar justamente a un plan de auditoría, ¿no? Entonces son documentos, si ustedes quieren, que se los va preparar durante este proceso. Entonces, un documento quedará, ¿no? De estrategia y por otro quedará el plan de auditoría, ¿no? Entonces ahí yo les puedo tal vez mostrar algunos documentos el día de mañana que no son estándares, son modelos simplemente que tal vez pueden seguir o tomar, ¿no? Para documentar esto, ¿no? O sea, todas las actividades que nosotros, eso les quiero adelantar, ¿no? Todas las actividades que nosotros realizamos durante esta etapa, las tenemos que dejar documentadas, ¿no? Uno, para obviamente sustentar nuestro trabajo. Segundo, para que podamos supervisar justamente y hacer un seguimiento adecuado, ¿no? O sea, es decir, los encargados de hacer la supervisión y revisión del trabajo lo pueden hacer. Y pues también te sirve para que tú en algún momento, si es que eh, eres sujeto, no sé, a una revisión interna como práctica o por ahí por un tercero, pues mostrar justamente que respaldado tu trabajo, ¿no? Entonces, así para que ellos también puedan conversar, puedan concluir de que tú evidentemente has completado y has documentado adecuadamente tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, la planificación, ¿no? Obviamente en la auditoría nos va a ayudar a dedicar atención apropiada a las áreas importantes de auditoría. Eso es algo muy importante, algo que iba cambiando justamente con la nueva forma, ¿no? Es decir, las NIAs ahora toman el enfoque basado en riesgos, ¿no? Para hacer una auditoría. Y esto, justamente este enfoque nos ayuda a focalizarnos o de alguna manera poner más foco en áreas que realmente son importantes, ¿no? Justamente a lo que vamos a llegar, ¿no? Más adelante cuando terminemos de explicar las actividades principales que se realizan en este proceso, pues nos va a servir a nosotros para identificar justamente los riesgos, hacer su valoración y les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? De cómo se hace esto, principalmente entre el día de mañana y el siguiente, ¿no? Que va a ser un poco más práctico, digamos, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo es que hacemos eso y cómo lo documentamos. Entonces, justamente este conocimiento que le vamos a obtener, ¿no? En este proceso, justamente nos va a servir para eso, ¿no? Para identificar las áreas y hacer la valoración, ¿no? Y obviamente eso nos va a direccionar a enfocarnos y focalizarnos en las áreas donde haya mayor probabilidad de que existan errores materiales, ¿no? Entonces, básicamente ese es el propósito, ¿no? Por eso es que las niñas enfatizan bastante en esto. Y es importante también recalcar, ¿no? Que este proceso de la planeación realmente es muy importante y no dejarlo a la ligera, ¿no? Una adecuada planificación de la auditoría obviamente te va a dar justamente este beneficio, ¿no? De poner atención justamente a las áreas que son realmente importantes, ¿no? Por otro lado, nos ayuda a identificar y resolver los problemas potenciales de manera oportuna, nos ayuda a organizar y identificar apropiadamente el compromiso, lo que ya les hablaba, y a que la selección de los miembros del equipo, ¿no? O sea, cuenten con las acreditaciones y las capacitaciones que sean necesarias, digamos, para ejecutar el trabajo. El proceso, si quieren, si lo podemos mostrar de esta manera, ¿no? Aquí están en 4 fases, pueden ser en 5, pueden ser en 4, en 3 fases, dependiendo de que la metodología, ¿no? De una firma o de un profesional hasta de un autor, eso va a variar, no es exactamente igual en cada caso, ¿no? Pero siempre marcando y siguiendo lo que establecen las normas internacionales de auditoría. Entonces, la etapa de planeación
no es que termina en un momento, digamos, de aceptación o continuación o de evaluación de riesgos o respuesta a los mismos, e incluso en la etapa final de lo que es presentación de informes, sino es, como podrán ver, pues abarca prácticamente en todo el proceso de la auditoría. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de planeación, nosotros, con base obviamente en el conocimiento preliminar que podamos obtener de la compañía, de la entidad que está siendo auditada, podemos identificar un riesgo, diseñar procedimientos para abordar ese riesgo y a la hora de la ejecución de esos procedimientos puede ser que no estén siendo ejecutadas. Digamos de que en el proceso hemos identificado un riesgo, ¿no? Y hemos identificado un control relevante que cubre justamente ese riesgo y a la hora de hacer la valoración, a la hora de la ejecución de los procedimientos que hemos diseñado para abordar ese riesgo, puede ser de que lleguemos a la conclusión que su control no está adecuadamente diseñado o no esté adecuadamente implementado o peor aún, no está funcionando de manera eh, efectiva, ¿no? O sea, no es efectiva ese control o no se está ejecutando, no se está utilizando. Entonces, lo que va a tocar es, pues, volver eso en la etapa de respuesta, ¿no? Entonces, volver a hacer una retroalimentación, volver a un inicio, hacer una reevaluación y, pues, cambiar el enfoque, por ahí no ir por un enfoque de controles o confianza y, pues, diseñar procedimientos sustantivos que me ayuden justamente a abordar el riesgo que he identificado, que puede ser moderado, alto o significativo, ¿no? Entonces, y de igual manera, cuando ya estás en la fase de presentación de informes o de conclusión, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos ya en esa fase con algún asunto que por ahí no se puede abordar, entonces, volvemos, ¿no? Entonces, por eso es que no tiene un punto de inicio y finalización, ¿no? Entonces, la planeación se actualiza y se va cambiando continuamente, ¿no? Cuando así se requiera, ¿no? Entonces, yo les decía que en esta etapa de lo que es la planeación tenemos que documentar principalmente la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría detallado, ¿no? La estrategia de auditoría, lo que va a obtener, o lo que va, el contenido básicamente de este documento va a ser el alcance, ¿no? El objetivo, cuál es el propósito de la auditoría, la materialidad, algunos cambios importantes que se hayan suscitado de un año a otro año, aspectos claves donde tengamos que focalizar, ¿no? Justamente producto de ese emprendimiento, producto de ese conocimiento acumulado que podamos tener de una compañía, pues nos ayuda justamente a establecer eso, necesidades que pueda surgir, ¿no? Con respecto a la utilización de un especialista, ¿no? Y obviamente las etapas en las cuales se va a realizar la supervisión de la auditoría, como un cronograma, si ustedes quieren, ¿no? Y el enfoque que se le dará. Y pues partiendo de ahí, obviamente como resultado, vamos a llegar a obtener un plan, ¿no? Detallado de auditoría, donde te va a contener la respuesta a los riesgos valorados. Es decir, una etapa, y les decía en esta etapa, lo que vamos a hacer, les voy a mostrar, son algunos ejemplos, con algunos ejemplos, ¿no? De cómo es que identificamos ciertos riesgos, cómo es que los valoramos y pues diseñamos una respuesta a esos riesgos, ¿no? Ya después ustedes verán en el siguiente módulo justamente cómo es que se responde a esos riesgos, ¿no? Cómo es que se ejecuta, porque ahí lo que van a ver, les van a explicar cómo es que se realizan diferentes procedimientos que se van diseñando justamente en esta etapa, ¿no? Considerando la naturaleza, oportunidad y extensión de todos los procedimientos de auditoría, ¿no? Estos generalmente, ¿no? Son comunicados a la agencia o con quienes estén a cargo de la dirección, ¿no? Ustedes, si alguno, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de trabajar o hacer auditorías a entidades que están supervisadas por la ASFE, por el regulador, seguramente les ha debido tocar hacer una presentación, ¿no? De tu plan al comité de auditoría, ¿no? Por eso es que justamente esta etapa es muy importante porque ahí es básicamente donde se define el enfoque que se le va a dar a diferentes áreas y dónde se va a poner foco, en qué áreas se va a poner más foco, ¿no?
Entonces es muy importante comunicar eso, pues porque podría también surgir de esa reunión que se pueda tener comunicación, eh, alguna solicitud específica, ¿no? Donde se quieran que se pueda abordar, ¿no? Entonces, líneas generales, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a concluir les voy a mostrar en cómo es que se diseñan algunos procedimientos y pues ya en el siguiente módulo ustedes ya van a ver cómo es que se ejecutan esos procedimientos, ¿no? Entonces, simplemente para reiterar, la planeación es una fase por separado, ¿no? De una auditoría. Así lo establecen también la NIA 300, en párrafo en su apéndice A2. Más bien es un proceso continuo y iterativo, ¿no? Sí, iterativo es lo que les comentaba, ¿no? Y pues dentro de los procedimientos generalmente que se hacen para una identificación y valor de los riesgos, básicamente son procedimientos analíticos, ¿no? Que se van a aplicar con el procedimiento de evaluación de riesgos, una obtención de una comprensión, ¿no? Una comprensión general de lo que es el marco legal aplicable para la compañía que estamos habitando, ¿no? El marco regulatorio aplicable precisamente para la entidad. Vamos a determinar la materialidad, ver si necesitamos involucrar a algún experto y obviamente la realización de otros procedimientos de evaluación de riesgos. La naturaleza y el alcance de los procedimientos, o sea, de las actividades de planeación va a variar también, ¿no? Esto va a depender del tamaño y la complejidad de la entidad. Es decir, obviamente una planificación más amplia pues va a ser tal vez más necesaria para una entidad mucho más grande, ¿no? Que para una entidad más pequeña. Entonces, obviamente una entidad más grande, con muchos procedimientos, puede ser, eh, un momento, ¿verdad? Bien, disculpen, lo que pasa es que, ok, entonces les decía, depende mucho también depende mucho del tamaño, ¿no? Vamos a hacer una planificación obviamente más amplia, más documentos, más evidencia, más papel de trabajo para una compañía que es mucho más grande, ¿no? Es mucho más, que tiene muchas sucursales, qué sé yo, muchas dependencias, pues, departamentos, a diferencia más pequeña, digamos, donde solamente sean unas 20 personas a lo mucho, ¿no? ¿No? Y por ahí solo una gerencia general y por ahí puede ser financiero con el contador y podemos hacer unos operarios, ¿no? Entonces el volumen obviamente también, y así también sus actividades, muchas actividades, obviamente no va a haber una segregación de funciones, ¿no? Como la que pueda existir para una compañía más grande. Así también muchas actividades tal vez no van a estar formalizadas, pero eso no quiere decir que no las hagan, ¿no? Es por eso que justamente también más adelante les voy a explicar y les voy a dar ejemplos de que no es que, digamos, el hecho de que una compañía no tenga documentado como un manual de funciones, un manual de todo, etcétera, no es que no los ejecuten o no los hagan. Entonces, en compañías muy pequeñas, obviamente, ¿no? Medianas, pequeñas, nos vamos a encontrar bastante con ese tipo de casos, ¿no? Eh, También, obviamente, va a variar, digamos, la planeación, ¿no? De acuerdo con la experiencia previa que nosotros vayamos a tener, ¿no? Con la entidad, ¿no? Entonces, cuando ya pues se hace por ejemplo, yo tengo varios clientes con los cuales ya pues vengo haciendo la auditoría más de 10 años, entonces ya los llegas a conocer también, ¿no? Y pues ya sabes justamente dónde pueden existir eh, eh, errores, digamos, ¿no? O pues como que ya tienes un conocimiento, ¿no? De la compañía o de la entidad, entonces tal vez no va a ser muy la carga, digamos, para eso, o sea, no vas a enfocarte mucho por decir, comprender todos los procesos, etcétera, sino por ahí te tocará simplemente actualizar y ver qué cambios se han suscitado, ¿no? Entonces,
A eso me refiero también, digamos, cuando tenemos experiencia previa con plan, pues es el volumen de la documentación por ahí también, o las actividades, o el trabajo, o las horas que vas a incurrir en el trabajo, pues no va a ser la misma, como cuando te, o cuando hiciste la primera auditoría, ¿no? Y obviamente los cambios en las circunstancias que ocurran durante el compromiso. Yo les decía, no es una evaluación continua que se hace justamente en este proceso y pues alguna respuesta un poco que se haya planeado, pues se la tiene que cambiar. Entonces, establecer básicamente en el proceso de lo que es la planeación, tenemos que establecer, les decía, la estrategia general de auditoría, ¿no? Que básicamente en resumen va a obtener, se va a documentar el alcance, oportunización de la auditoría y de alguna manera estos van a ser traducidos en el plan de auditoría donde se va a resumir los procedimientos diseñados para responder a los riesgos que nosotros los hayamos identificado, ¿no? Entonces, ¿qué elementos son los que se deben incluir en el plan, ¿no? El auditor tiene que desarrollar un plan, ¿no?, de auditoría que incluya básicamente la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de valoración de riesgo, ¿no?, que se han planeado, ¿no? Así lo establece justamente la NIA 315. Por otro lado, la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría adicionalmente planeados a nivel de aceleración, ¿no? Y esto justamente está en la NIA 330. La NIA 330 establece de manera detallada los procedimientos, las pruebas habla de pruebas de controles, pruebas analíticas, pruebas de detalle, ¿no? O sea, pruebas de procedimientos sustantivos, ¿no? Asimismo, otros procedimientos de auditoría planeados que se requiera llevar a cabo de manera que el compromiso se cumpla justamente con los ISO, ¿no? Otros procedimientos como por ejemplo se no van a responder a alguna aseveración específica para lo que sea un saldo de cuenta, una clase de interpretación o una revelación, ¿no? O sea, por ejemplo, diseñamos procedimientos como otros procedimientos, como por ejemplo la lectura de las actas de comités, lectura de actas de directorio, ¿no? No sé, por ahí el plan estratégico, etcétera, ¿no? También que nos dan eh, luces, nos dan pautas, ¿no? De si hay algún factor que nosotros tenemos que considerar realmente a la hora de diseñar los procedimientos, ¿no? Entonces debemos preparar un memo, ¿no?, de planeación de la auditoría que básicamente contempla, ¿no?, lo siguiente. Ya hablábamos de esto, ¿no?, de estudiar el alcance y la dirección de los esperados del comienzo, ¿no?, resaltar los problemas significativos, resaltar los riesgos significativos principalmente, porque esos son los que vamos a abordar, ¿no? Principalmente, ¿no?, resumir la respuesta planeada del riesgo, ¿no? Y pues resumir otros asuntos significativos que puedan afectar el compromiso, ¿no? Entonces, ya cuando comenzamos la auditoría, parte de una de las actividades que nosotros realizamos, o debemos realizar, son los procedimientos analíticos, que no solamente son una suma, resta, cálculo porcentual, variación, no para nada, sino un procedimiento analítico básicamente debe contemplar si es necesario desagregar los saldos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con partidas, ¿no?, que se revelan que agrupan muchas cuentas, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una adecuada, una eh, descripción gran, ¿no?, de los riesgos, ¿no? Agarramos la partida, digamos, de inventarios y decimos, bueno, pues el riesgo de que no estén adecuadamente evaluados, no sé, o que no existan, ¿no?, de manera general a todo, ¿no? Entonces, sin embargo, la cuenta incluía, no sé, materia prima, material en proceso, también estaba lo que es la provisión por obsolescencia, ¿no? Entonces, inventarios en tránsito, qué sé yo. Entonces, por ahí incluso tal vez la cuenta de obsolescencia no era material, o por ahí sí era muy importante, ¿no? Entonces,
Si era muy importante, entonces tal vez lo correcto era hacer una desagregación y asociarlo con un riesgo específico, ¿no? De su evaluación o inadecuada estimación, digamos, de la provisión por obsolescencia. Entonces, no, a eso me refiero, no hacer una desagregación. Muchas veces simplemente hacemos una variación a nivel total, que es muy importante en algunos casos, ¿no? Principalmente en cuentas que presentan saldos muy importantes. Es lo que hacemos, por ejemplo, para el tema de bancos. En bancos se tiene una línea que dice cartera, ¿no? Entonces hacemos una desagregación de cartera vigente, cartera en ejecución, cartera vencida, etcétera, ¿no? Entonces, y eso nos da justamente una, una, un análisis más detallado y obviamente que nos ayuda a nosotros a poder identificar alguna relación o variación inusual que se pueda presentar, ¿no? Entonces, y también no solamente hacer una evaluación, un análisis horizontal vertical, ¿no? Sino en lo posible se debería hacer una evaluación comparativa con otra. Puede ser de que nos encontremos en que con alguna industria en específico no haya justamente información pública y pues que te permita o nos permita hacer una comparación muchas similares. Sin embargo, eh, algunas industrias sí se cuentan principalmente con las reguladas, ¿no? Entonces puede existir algunas limitaciones, es comprensible, de lo contrario, de lo posible siempre es bueno hacer una comparación, principalmente de ratios, ¿no? Ratios de liquidez, ratios de apalancamiento, que sea, entonces, comparar con otras compañías que sean similares, ¿no? Y hacer un análisis justamente de razones. En eso consiste básicamente hacer estos procedimientos, ¿no? Que seguramente les va a ayudar y les va a ayudar, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que justamente indica ahí. Recuerden que el objetivo principal, ¿no? De la elaboración de estos procedimientos, en combinación con otras actividades de evaluación, es identificar los riesgos de lo material. Ahora, si por ahí queda alguna duda, ¿no? O sea, me avisan, ustedes ¿no? Pueden hacer una consulta o si no, esperamos hasta el final, ¿no? Que es la sesión del día de hoy. Bueno, eh, no sé, yo estoy pasando otra lámina, pero pareciera que no se está reflejando así, o simplemente me pasa a mí. Me avisan si es que está pasando. Bueno, eh, Licenciado, discúlpeme, está en procedimientos analíticos preliminares, ¿es verdad? sí, y con una imagen de Una nube y procedimientos una analíticos. X, ¿verdad? Sí, Sí, creo está que muy sí, bien. eso ahí les decía. A ver, nuevamente estamos, entonces, pero ya estaba pasando a la siguiente, pues les decía, no sé qué pasó. Licenciado, disculpe, antes de pasar la lámina, ¿será que podría explicar qué significan los análisis de las razones? Claro, Por sí. favor. Mientras voy compartiendo esto, cuando me refiero a análisis de razones, me refiero a análisis de indicadores de índices, ¿no? Debería justamente hacer una evaluación, hacer un análisis de los ratios ¿cómo se llama? El corriente, de liquidez, ¿no? De la rotación de las cuentas por cobrar, de la rotación de los inventarios, de las cuentas por pagar. Eso que generalmente es más habitual que se hacen en análisis financieros, ¿no? Los analistas justamente son más, conocen bastante de eso. Entonces, en lo que es la auditoría, también a nosotros nos, nos ayuda justamente a identificar, esa es la finalidad, ¿no? Identificar algún riesgo durante justamente en este proceso, porque básicamente ese es el propósito de esta primera fase, ¿no? Entonces, cuando les decía, cuando hablo de ratios, me refiero a eso, ¿no? O sea, dependiendo también de cada industria, porque van a ser totalmente diferentes los ratios que
analizar para el caso, digamos, de banca diferente, de una comercial o una que se dedica a lo que es generación de energía, ¿no? O sea, aporte de energía. Pero básicamente eso, ¿no? Tampoco es hacer no sé, un análisis muy profundo, digamos, ¿no? O sea, la idea básicamente de esto es realizar estos procedimientos con la finalidad de identificar algo de eso, ¿no? Justamente en esos podemos encontrar, a ver, no sé, de cuentas por cobrar, ¿no? O sea, que rotaba, no sé, 3 veces al año, es decir, que básicamente cada tres, cada eh, por lo menos cada más o menos como unos 4 meses en recuperar, digamos, sus cuentas por cobrar, pero eso puede disminuir, digamos, a 2, puede bajar a 1, entonces como que el tiempo ya se ha extendido, entonces ahí eso te ayuda a preguntarte, ¿y por qué se están demorando tanto en cuentas por cobrar? Y si es que esas cuentas por cobrar están adecuadamente, digamos, garantizadas, no sé, con algo, ¿no? Porque la posibilidad de que esos créditos no los puedas recuperar, eso es básicamente cuando uno asume, cuando otorga créditos, ¿no? Entonces, en esos casos ahí nos ayuda justamente con los detalles ese tipo de análisis, ¿no? Bien, ahora sí creo que ya está bien, solo que está un poco lento, creo, cuando no cambia. Bien, entonces, les decía, se requiere hacer que realicemos procedimientos analíticos, ¿no? Los procedimientos analíticos preliminares, ¿no? Nos ayuda a obtener una comprensión general de la entidad de su bien, principalmente numérica, ¿no? Todavía no estamos considerando otros factores que puedan afectar justamente a la entidad, de manera interna o externa, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente, partimos de los estados financieros, vemos algún cambio significativo de un año a otro año, tendencias o análisis de razones, ¿no? Que podamos también identificar, cambios inusuales que se puedan presentar en los estados financieros, lo que les decía, ¿no? De un año previo al año que nos estamos dando. También podemos identificar problemas de empresa en marcha, es decir, que eh, podrían ser, ¿no? Que la compañía esté ingresando o tenga pérdidas recurrentes que justamente pueda darle ese problema, ¿no? Entonces, esas actividades, esos procedimientos que nosotros realizamos en esta fase, específicamente a procedimientos analíticos, nos ayudan a identificar los ROM. No, alguien tal vez me va a preguntar, ¿y qué significa ROM? Es el acrónimo en inglés de Risk of Material Misstatement, que en español, traducido oficialmente por el IPAC, que están en las mías traducidas al español, viene a ser riesgo de incorrección material, ¿no? Entonces, yo prefiero siempre manejar esa terminología de ROM, es más sencillo, pero si por ahí tienen una duda, ROM lo único que significa es riesgo de incorrección material. O sea, en algún momento también voy a indicar eso, ¿no? Riesgo de incorrección material o ROM. Bien, entonces, ya les decía, otra actividad muy importante también en esta etapa es justamente la que establece la NIA 315, ¿no? Que nosotros tenemos que obtener un conocimiento, un entendimiento del negocio. ¿Con qué finalidad hacemos realizamos esta actividad? Con la finalidad de acumular conocimiento de la entidad, ¿no? Conocimiento de la entidad la vamos a obtener, ¿no? Justamente conociendo las actividades que realiza, comprendiendo su entorno, ¿no? Y obviamente los elementos o el control interno, ¿no? de la compañía. En sus 5 componentes, ¿no? O sea, agarra básicamente el modelo de cosa, las normas internacionales, para que nosotros podamos documentar esa comprensión. Dice, bueno, considere estos 5 componentes en cuanto a lo que es ambiente de control, valoración del riesgo, sistemas de información,
Estos tres primeros, ¿no? Nos van a dar una comprensión de alto nivel, ¿no? Y justamente vamos a ver más adelante por qué es importante tener un conocimiento de estos componentes, ¿no? Porque nos va a ayudar a identificar justamente los controles de alto nivel y que ya en la ejecución de la auditoría nos permite abarcar no solamente un riesgo, ¿no? Incluso hasta dos o tres riesgos podemos abarcar con este tipo de controles. En eso es que nos ayuda bastante esto, ¿no? Y pues lo otro es los otros componentes, el monitoreo de las actividades de control, ¿no? O sea, básicamente con estos dos actividades o de estos dos componentes nos ayuda a nosotros a identificar los flujos de transacciones significativos, ¿no? Aquí es donde justamente ya empezamos a relacionar, ¿no? Los procesos importantes, ¿no? Solamente les doy, por ejemplo, un ejemplo, en banca, qué va a ser, qué procesos van a ser los más relevantes, ¿no? Y que están relacionados con su negocio, con su giro. Van a ser obviamente lo que es la captación y la colocación. Captación de los recursos, los excedentes monetarios que generan los agentes superavitarios, y esos recursos son colocados, ¿no? A unidades deficitarias que no tienen esa capacidad de generar esos excedentes, ¿no? Entonces, y ese proceso se lo conoce como colocación. Entonces, dos procesos importantes, ¿no? Y que se van a traducir justamente en los estados financieros. En los estados financieros claramente lo relacionado a lo que es captación se va a reflejar en el disponible, las inversiones y obviamente como contrapeso están las obligaciones con el público, ¿no? Y pues lo otro, lo que es la colocación, claramente va a estar relacionado con lo que es cartera de créditos y obviamente con el disponible también. Entonces, de esa manera ya podemos relacionar procesos con cuentas, ¿no? Entonces ya vamos asociando qué cuentas están directamente y cómo es que, y qué es lo que tenemos que comprender, digamos, ¿no? Específicamente de esos procesos, ¿no? En cuanto a lo que es cómo se aprueba, cómo se inicia el proceso, qué etapas de aprobación, niveles de aprobación hay, ¿no? Para que esas transacciones que se inicien lleguen a los estados financieros, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante justamente y es donde nosotros ya empezamos a realizar flujogramas, ¿no? Y aparte siempre por realizar flujogramas a realizar simplemente normativas, ¿no? Entonces, solamente reiterando, los tres componentes iniciales nos ayuda a tener una comprensión de alto nivel. Asimismo, nos ayuda a identificar justamente los controles de alto nivel. Y como les decía, esos controles de alto nivel nos van eh, a documentar, ¿no? O ejecutar procedimientos no solamente para un riesgo, ¿no? Sino más. Bien, entonces, ¿qué hacemos para comprender la entidad? No, la NIA 315 nos dice ustedes tienen que comprender los factores externos que afecten directamente a la entidad. Entre esos aspectos, ¿no? O sea, externos están los asuntos específicos, ¿no? De la industria, las leyes y regulaciones, incluyendo el marco de información financiera, ¿no? Y otros factores que puedan tener un efecto directo, ¿no? Justamente sobre la entidad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los procedimientos sugeridos? Simplemente esta es una lista enunciativa, no es una lista completa. Nuevamente creo que tenemos ese problema porque yo estoy siguiendo la presentación en mi tableta. A ver, déjenme ver por qué no es. Ustedes están viendo la presentación de entender el negocio hasta acumular conocimiento de la entidad, ¿verdad? Exacto, pero no ha cargado todavía algún cuadro que debe estar debajo de entender el... Sí. Entonces, a ver. Vale, entonces, cancelar esto. Sí.
Ahora, bien, básicamente la presentación era... ¿no? Y justamente estaba entrando a esto, ¿no? Otros decían, ¿no? De entender el negocio justamente con la finalidad de obtener, acumular conocimiento. Y les decía que la NIA 315 nos indica que nosotros debemos pues, tener justamente una comprensión del ente y cómo se hace eso. Entonces, las NIA, ¿no? La ISA 315 nos dice, comprenda los factores externos que puedan afectar a la entidad, ¿no? Entonces, para eso no es una lista completa, sino simplemente una lista administrativa. Lo que tenemos que hacer es revisar la página web del cliente, revisar la página web de sus clientes, de sus competidores, de sus proveedores también. Podemos revisar indicadores económicos que se han publicado, por ejemplo, por el Banco Central, las leyes y regulaciones, ¿no? Emitidas o regulaciones emitidas, por ejemplo, la ASFI, si es regulada, revisar la página del Servicio de Impuestos, donde van publicando las resoluciones normativas, incluso revisar la página web del Colegio, ¿no? De Auditores de Bolivia, que es justamente la encargada de emitir, ¿no? Difundir las normas localmente, las normas contables locales, ¿no? Las normas contables en Bolivia. Son algunos ejemplos, ¿no? Dependiendo obviamente de la naturaleza, del tipo de empresa que ustedes estén auditando, o sea, va a haber la necesidad de incluso revisar otras páginas de otras instituciones, que les va a dar obviamente información que a ustedes les permita identificar algún factor que pueda afectar de manera externa a la compañía, ¿no? Entonces, no, a veces pasa eso, ¿no? O sea, bueno, pues, por ejemplo, el tema de, recientemente sacó el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, hace más de un mes, debe ser atrás, por ahí dos, donde sacó un pronunciamiento donde daba algunas pautas para hacer revelaciones sobre, principalmente como hecho posterior, sobre lo relacionado a lo que es el COVID-19, ¿no? O sea, cómo es que ha impactado a la compañía o cómo es que está impactando posteriormente y algunos obviamente que han llegado en marzo y que otros van a llegar en junio y septiembre, cómo es que les va a afectar también, ¿no? Entonces, en este caso particular fue para las compañías que se daban el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo deberían de reflejar eso? ¿No? Saca un pronunciamiento y pues muchas veces cuando uno no hace este tipo de revisiones, afortunadamente hoy con lo que son las redes sociales, pues ya uno se entera rápidamente, ¿no? Antes era más complicado. Pero más allá de eso, siempre es oportuno y recomendable que se utilice este tipo de información y pues y podemos encontrar alguna debilidad de revelación, por ejemplo, en los estados financieros, porque finalmente nosotros tenemos que revisar los estados financieros, ¿no? Y notas, no prepararlos, obviamente no es nuestra responsabilidad, pero sí nosotros tenemos que sugerir, ¿no? Eh, aspectos de mejora, de redacción, para que obviamente estén acorde y cumplan justamente los requerimientos que establecen el marco de información aplicada, ¿no? Pueden ser las normas contables aceptadas, puede ser el manual de cuentas de la ASFI, ¿no? Pueden ser las normas internacionales de información financiera, qué sé, dependiendo del marco de información aplicable nuevamente, ¿no? También la NIA 315 nos indica que debemos obtener una comprensión de los factores internos que afecten a la entidad, ¿no? Como por ejemplo la naturaleza de la entidad, ¿no? La estructura de propiedad de gobierno, qué partes relacionadas, ¿no? Tiene, ¿no? Qué inversiones, actividades de inversión son las que realiza, por ejemplo, la entidad, ¿no? Y en eso, lo que yo les sugiero, y solamente como experiencia, mayormente deberíamos de obtener esta información a través de indagaciones, ¿no? Generalmente, ¿no? O sea, lo que hacemos básicamente es eso, ¿no? O sea,
principalmente cuáles son cuál es la naturaleza de la compañía, a qué se dedica, qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son tus productos principales? ¿Quiénes son tus clientes principales? ¿Qué sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero también apoyados, ¿no? En revisar acuerdos, ¿no? Contratos importantes por ahí para la entidad, una descripción de sus operaciones, ¿no? Generalmente tienen manuales de funciones, manuales de procedimientos, donde se describe justamente esta información, actas de juntas de accionistas, directores, ¿no? Eh, actas de juntas de accionistas, que sea. Bueno, eso es lo que estaba presentando, que se va reflejando de manera lenta, ¿no? Entonces, así también la NIA 315 establece que nosotros debemos comprender la selección y aplicación de las políticas contables, ¿no? Entonces, en cuanto a qué cambios de políticas contables se han suscitado, métodos que utiliza la entidad para contabilizar las transacciones significativas principalmente, ¿no? Las normas y leyes y regulaciones a las cuales está sujeta, ¿no? Y yo les sugiero que hagan lo siguiente, ¿no? O sea, no es una lista extensiva, tampoco es una lista completa. No vean las revelaciones que hacen en los estados financieros, revisen su manual de políticas contables, de entidad, el manual del regulador, obviamente el que está sujeto a la entidad, los documentos de soporte para las transacciones inusuales que puedan tener, ¿no? Principalmente, ¿no? Por otro lado, también la NIA 315 nos dice que tenemos que obtener una comprensión de los objetivos, estrategias y riesgos de negocio relacionados, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es desarrollos y cambios que puedan haber suscitado en la industria, nuevos productos que hayan lanzado, nuevos servicios que los hayan lanzado, expansión, ¿no? Cómo es que se expande el negocio. Alguna vez me ha tocado eso, ¿no? O sea, ver justamente su expansión. Tenía compañías, tenía inversiones y proyectos de inversión en Perú, en Argentina, en Chile, ¿no? Entonces ya tocaba aplicar incluso ver, pedir, enviar reportes, es decir, tú ya eras el auditor del principal, ¿no? Y tenías que mandar instrucciones, obviamente, a los auditores de esas compañías, ¿no? Ahí hablamos de auditoría de grupos incluso, ¿no? Muy poco, la verdad, me tocó. Generalmente no es habitual en nuestro medio, pero es importante eso también por otro lado, ¿no? Nuevos requerimientos contables, el uso de la tecnología de información, cuán dependientes son de la tecnología, los efectos de implementar una estrategia, ¿no? Ahí revisen la intranet de la sociedad, memoria anual del año anterior, informes si corresponden, medioambientales, ¿no? A los que podamos acceder. Bueno, ya para ir finalizando esta parte, también establece la NIA 315 que debemos comprender la medición y revisión del desempeño financiero, ¿no? Es decir, la rentabilidad actual versus la futura de la entidad. Muchas veces lo que hacen son proyecciones, forecasts, ¿no? Y es importante acceder a esa información, las situaciones que requieran la intervención de la administración, ¿no? Eso les sugiero que revisen los presupuestos, ¿no? Las proyecciones, las nuevas evaluaciones. Generalmente tienen este tipo de información, ¿no? Análisis de rendimiento financiero, informes financieros gerenciales. Puede ser que en algún caso muchas veces son resistentes a pasarte esa información, la consideran muy confidencial. Puede ser, de todas maneras, con una explicación, no nos debemos olvidar, a veces siempre me toca recordar eso, ¿no? Que nosotros en nuestro medio hacemos pues la auditoría con base o considerando las normas internas de auditoría. Y estas normas requieren justamente que nosotros podamos comprender, ¿no? Justamente estas actividades, ¿no? Entonces, de todas maneras podemos ver otras alternativas también, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los factores internos y externos, ¿no? Objetivos y las mediciones que pueden hacer la gente, ¿no? Lo que les estoy mostrando básicamente es justamente eso, ¿no? Que lo que estamos haciendo es conocer, acumular conocimiento, ¿no? De manera general, mañana vamos a ver más detalladamente
lo que es el control interno, porque es muy importante en esta etapa también. Pero acá les voy a, de manera general, qué es lo que nos pide la línea 315 que nosotros comprendamos con relación a lo que es el control interno, ¿no? Uno, en cuanto a lo que es el ambiente de control, deberíamos evaluar nosotros si la administración, por ejemplo, con la supervisión de los encargados del gobierno, ha creado y mantenido una cultura de honestidad y comportamiento ético. ¿Cómo te das cuenta de esto? Esto te das cuenta cuando tú estás haciendo o interactúas con la gerencia general, con las gerencias de área, ¿no? Y realizas indagaciones, preguntas, ¿no? Entonces, tú y vas conversando con las diferentes gerencias también de área, y vas viendo justamente si, y notas, ¿no? Percibes si es que, digamos, hay un grado de cumplimiento a, no sé, a códigos de conducta, ¿no? Si hay un código de ética, por ejemplo, ¿no? Y si la gerencia también promueve, digamos, justamente esto, ¿no? O sea, crear una cultura de honestidad y comportamiento ético, ¿no? Entonces, el ambiente de control obviamente proporciona un seguimiento apropiado de los otros componentes de control. Básicamente es la base, ¿no? Y así también lo establece justamente este modelo, ¿no? O sea, la base de los otros componentes, ¿no? De todas maneras, algo que hay que tener bien en cuenta es que no debilita los otros componentes de control interno. En cuanto a lo que es el proceso de evaluación de riesgos, básicamente lo que deberíamos obtener es una comprensión de si la entidad tiene un proceso para identificar los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que identificas los riesgos, ¿no? La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es que identificas o cuál es tu proceso, ¿no? Para identificarlos? Los riesgos, en este caso, los riesgos de negocio, ¿no? ¿Cómo es que los estimas? ¿Cómo es la estimación de estos riesgos? ¿Cómo es que evalúas la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos, ¿no? Y qué acción, y cómo es que decides qué acción seguir, ¿no? Si los vas a asumir, los vas a transferir, en parte los vas a transferir, los vas a administrar, qué sé, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación de riesgos de la entidad no es igual a la evaluación de riesgos que realizamos como parte de nuestra auditoría. Es decir, yo les decía, el modelo, el enfoque basado en riesgos, ¿no? Que se aplica para la realización de una auditoría, no es el mismo que nosotros, que la entidad aplica en este caso para identificar los riesgos que puedan afectar su negocio, ¿no? Entonces, es totalmente diferente. Entonces, no hay que confundir, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Muchas veces piensan que al pedir la matriz de riesgos de la compañía, y tomar en cuenta esos riesgos, tú ya estás focalizando es decir, estás realizando una auditoría basada en riesgos y te estás enfocando en las áreas de mayor riesgo. No es así, pues les digo, o sea, es el proceso de lo que es la evaluación de riesgos de la entidad, es totalmente diferente, tiene otro propósito, tiene otra finalidad, ¿no? Obviamente, la finalidad de esta también es identificar los riesgos que pueden afectar su negocio, pero no necesariamente los riesgos que vayan a identificar en su matriz o no sé cómo lo documenten o lo manejen, no necesariamente esos van a responder a un riesgo, no, que se pueda convertir en una incorrección material y que se pueda presentar o esté siendo revelada en los estados financieros. No debemos olvidar nosotros que finalmente nuestra finalidad es emitir o expresar una opinión sobre la razonabilidad de la presentación de los estados financieros, ¿no? Esa es nuestra finalidad. Entonces, no tenemos que desviarnos de eso, ¿no? Entonces, por eso estaríamos entrando. Entonces, si alguna vez consideran eso, perdón, si lo hicieron, no consideran eso. Simplemente como un comentario, ¿no? En cuanto a lo que son las actividades de control, ¿no? No debemos olvidarnos que las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la administración se realicen. Pues, ¿qué comprensión nosotros tenemos que obtener? ¿Qué básicamente tenemos que comprender y conocer?
¿Cuáles son los niveles de autorización? ¿Qué revisiones de desempeño realizan? ¿Cómo es que se procesa la información desde que se inicia hasta que llegan a los estados financieros? ¿Qué tipo de controles físicos tienes sobre esa información? Y obviamente si es que hay una adecuada segregación de funciones durante ese proceso. Nuevamente ahí les digo, o sea, mucho va a depender de si es una entidad compleja, grande o una empresa pequeña, mediana. ¿No? Puede ser que el tema de segregación de funciones no aplique en una compañía, pero no quiere decir que eso también no se esté cumpliendo, es decir, que no estén realizando control sobre el gerente propietario, que sea, no esté ejecutando actividades de control. Puede ser de que no sea tan granular y detallado como este, porque, por ejemplo, todo esto es lo que nosotros deberíamos de documentar en nuestro memorándum de conocimiento de la entidad, ¿no? Pero puede ser de que para una empresa mediana pequeña, pues simplemente con un memo bien resumido, ¿no? Que nosotros hayamos, o donde nosotros hayamos entrevistado, en este caso al propietario, pues sea suficiente. Entonces, finalmente eso va a depender mucho de qué tipo de entidad nosotros estamos arbitrando, ¿no? Y cómo documentar eso. En cuanto a lo que es sistemas de información y comunicación, nosotros debemos obtener una comprensión de los sistemas de información, ya sean tanto manuales como automáticos. Entonces, automático me refiero a aquellos que están dentro de lo que es la tecnología de información, ¿no? Entonces, esto también, de alguna manera, nosotros ya, para aquellos controles relevantes que hayamos identificado durante este proceso, pues ya vamos a ir definiendo qué procedimiento vamos a diseñar, ¿no? Y vamos a ejecutar ya en la fase de ejecución. Entonces es muy importante conocer, ¿no? A priori, justamente si el control es manual, si es automático, ¿no? Además, ¿no? Si son relevantes para la información financiera, ¿no? Me refiero a las clases de transacciones significativas para los estados financieros, ¿no? Los procedimientos, los cuales esas transacciones, por ejemplo, son cómo son iniciadas, ¿no? Cómo se registran, cómo se captura esa información, cómo se procesa, es a través de un sistema, es un proceso manual, cómo es que eso es corregido, tal vez si es que es necesario, cómo se transfiere al mayor, ¿no? Al mayor general, cómo es que esto se reporta a los estados financieros. Muchas veces, incluso desde que se inicia, eso ya casi está automatizado, es decir, uno agarra la factura, pone al escáner y pasa la maquinita, y ya sigue un curso y es procesado en el sistema hasta llegar al estado financiero. ¿Cómo? Puede ser que no, puede ser que sea manual también, digamos, el proceso. Uno agarra, revisa, le pasa al auxiliar realiza un asiento previo, el asiento previo es revisado por alguien y lo aprueba, ¿no? Es decir, lo imprime, ¿no? Y pues su sistema solamente le emite un balance de sumas y pues tiene que llevarlo en Excel, prepararlo, ¿no? O sea, preparar el estado financiero, ¿me entienden? Entonces, todo eso, y eso tiene que estar documentado, ¿no? En memorándums o mejor en un flujograma, ¿no? De cómo es ese proceso, ¿no? Hasta que se reportan los estados financieros, ¿no? O por ahí el sistema ya lo saca todo. Por ejemplo, en los bancos, los estados financieros salen del sistema, ¿no? El proceso es automatizado, ¿no? Entonces, es más, algunos procesos, algunos procedimientos son aprobados incluso en el sistema, entonces no son la instancia o la evidencia no, no es física, ¿no? Es decir, el control en algunos casos puede ser, no hay un documento, les digo, ¿no? Sino puede estar documentado en el propio sistema, ¿no? Bueno, los registros de contabilidad relacionados, ¿no? Con la información de soporte y las cuentas específicas en los estados financieros, ¿no? Que se usan justamente para iniciar el registro procesal, lo que hemos hablado, cómo el sistema de emisión captura las funciones, el proceso de información financiera usado para preparar los estados financieros y los controles en torno a los asientos de diario, ¿no? Cómo es que quién inicia, quién lo aprueba, quién lo revisa y cómo es que postea a mayor, ¿no? Entonces, principalmente para aquellos asientos que no son rutinarios, ¿no? Donde interviene el juicio de la administración, de la gerencia, ¿no? Para estimar un determinado monto y obviamente registrarlo y llevarlo a la contabilidad.
Y bueno, en cuanto a lo que es supervisión, monitoreo de los controles, ¿no? Deberíamos de obtener un entendimiento de las actividades principales que la entidad use para monitorear el control interno relevante para la información financiera. No, y esto ustedes han debido notar que he estado bastante reiterando o enfatizando en controles relevantes para la información financiera. No debemos olvidar que este modelo COSO está pensado para el cumplimiento con las actividades operacionales, ¿no? Cumplimiento con leyes y regulaciones y obviamente cumplimiento con la información financiera. Justamente yo me refiero a lo que es la información financiera, ¿no? Y también voy a hacer algunas distinciones más adelante, también de por qué qué tipo de controles son relevantes para nosotros, porque durante el proceso nos podemos encontrar con una infinidad de controles que no van a estar directamente relacionados con la información financiera. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque nuevamente no debemos olvidar que finalmente nosotros somos responsables y nuestra obligación es emitir o expresar una opinión sobre la razonabilidad, ¿no?, de los estados financieros. Precisamente están justamente pensadas o diseñadas con la finalidad de prevenir o detectar y corregir los errores que se puedan presentar, ¿no?, y que puedan llegar, en este caso, errores a los estados que tengan otra finalidad, ¿no? Más, digamos, con el propósito de lograr, por ejemplo, eficiencia en sus operaciones, eficacia en sus operaciones, cumplimiento con alguna disposición específica medioambiental, qué sé yo, ¿no? Entonces, a no ser que les estén pidiendo una auditoría, obviamente, con ese propósito. Alguna vez, si me ha tocado, me han pedido una auditoría de cumplimiento. Entonces, ya pues ahí sí tocaba hacer esa evaluación, ¿no? Una auditoría de cumplimiento tenía que ver justamente si han cumplido con la ley o con la regulación específica, entonces es totalmente diferente. Y bueno, lo otro relevante, lo que es el monitoreo de los controles de la supervisión, es cómo la entidad inicia las acciones colectivas para las deficiencias y controles que se han identificado, ¿no? Entonces, es otro aspecto importante que debemos documentar, ¿no? Entonces, ya para concluyendo con esta fase de lo que es control interno, como les decía, mañana vamos a entrar con más detalle, ¿no?, algunos aspectos que tienen que considerar, ¿no? Simplemente les digo en pantallazo de lo que es control interno, ¿no? La comprensión que debemos obtener de lo que es control interno. Y ciertos controles relevantes para la auditoría van a estar diseñados para prevenir o detectar y corregir. Justamente esa es la idea, ¿no? Corregir, detectar y corregir errores materiales y tratar específicamente algo, ¿no? Estos pueden existir dentro de cada componente del control interno. Sin embargo, los controles que abordan los ROM se incluyen típicamente en el componente de las actividades de control, ¿no? Por eso les decía justamente lo que es supervisión y monitoreo de las actividades de control, justamente nos ayuda a tener una comprensión de los flujos de transacciones significativos, ¿no? Bien. ¿Qué enfoque deberíamos de darle, no? La mía sugiere que deberíamos darle un enfoque de top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Empezar primero identificando los controles de alto nivel, ¿no? ¿No? Alto en la identificación de controles cuando esos controles cubran justamente el riesgo, ¿no? Y así ir bajando, digamos, hasta la administración, hasta el nivel más operativo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces es el enfoque que deberíamos darle. Nos podemos encontrar con controles que son ejecutados justamente por el nivel ejecutivo, pues que nos va a ayudar justamente a abarcar no solamente un riesgo, ¿no?, sino varios riesgos. Entonces, ¿qué controles van a ser relevantes para la auditoría? ¿Cuál de estos dos ejemplos, por ejemplo, son controles de alto nivel? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo número 1.
El supervisor de nómina ha reconciliado el número total de horas trabajadas por cada empleado con el total de horas empleadas en su cálculo de los gastos de nómina quincenal. Vamos al ejemplo 2, ¿no? Al revisar el gasto de nómina quincenal para todos los empleados, el contralor, ¿no? Bueno, ahí dice controlador. Bueno, ha utilizado el conocimiento previo de los gastos de salario, bonificaciones para el periodo, los cambios en la composición de la mano de obra y la experiencia con el proceso presupuestario. Bien, entonces, ¿cuál de estos dos sería un control de alto nivel? Un control de alto nivel va a ser el segundo. ¿Por qué va a ser un control de alto nivel? El segundo, ¿no? Este control es un control de alto nivel que puede abordar tanto los riesgos relativos a los gastos de nómina quincenal y bonificaciones para el periodo, es decir, abarca dos riesgos, ¿no? Porque podríamos definir que, por ejemplo, que los gastos de nómina quincenal están sobre o subestimados, como también por otro lado, ¿no? Que las bonificaciones no son adecuadas o que están sobrevaloradas, ¿no? Entonces podrían ir como riesgos separados. Pero el control que mitiga justamente esos dos riesgos, ¿no? Es este control, ¿no? Que justamente aplica el contralor, ¿no? Entonces, así podemos reducir el número de controles para evaluar el gasto de nómina, por ejemplo. Que si por ahí solo considera, porque pónganse de que no partimos desde la, es decir, no partimos aplicando ese enfoque que decíamos de top-down, ¿no? Es decir, no partimos, ¿no? De reunirnos con los principales ejecutivos y ver qué actividades son las que realizan, etcétera. Entonces, no vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de controles y simplemente nos limitamos a ir directamente, ¿no? Como a veces sucede, ¿no? Y a veces eso no sé si lo siguen practicando, pero alguna vez me ha tocado ver, ¿no? A ver, ya tú revisa, no sé, tesorería, anda con el tesorero, tú cuentas por cobrar con responsable, cuentas por cobrar, qué sé. Entonces están en un nivel, digamos, administrativo, tal vez operativo, y simplemente estamos identificando los controles específicos para un determinado riesgo, ¿no? Cuando, si ya en la fase de planeación vamos haciendo o vamos identificando estos controles de alto nivel, pues nos va a permitir justamente ser más eficientes en nuestro trabajo a nosotros, ¿no? Básicamente ese es un tip, ¿no? Que les estoy simplemente dando a ustedes, ¿no? Y vean justamente la utilidad que les puede dar a ustedes y ser más eficientes en su trabajo. Cuando justamente identificamos este tipo de controles, ¿no? Bien, ahora con lo que es controles relacionados con la información financiera, ¿no? Yo les decía, en algún momento hablaba, siempre enfoquémonos en controles que sean relevantes para la auditoría. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál de estos dos ejemplos es más probable que sea relevante para la auditoría? ¿No? No nos debemos olvidar nuestra finalidad. Finalmente, nosotros tenemos que opinar sobre la razonabilidad de los sistemas financieros. Ejemplo número 1. Los controles sobre la separación adecuada de los desechos industriales de residuos ordinarios de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables. O los controles sobre la reconciliación mediante la confirmación de saldo del cliente, de las cuentas por cobrar, en que se mantiene en los registros. Entonces, ¿cuál de estos dos controles? Finalmente los dos son controles, pero ¿qué control va a ser más relevante para la auditoría? El control que va a ser más relevante para la auditoría va a ser el siguiente, ¿no? El segundo. ¿Por qué? Porque directamente es relacionado con una aseveración específica, ¿no? De lo que es existencia, ¿no? De lo que es cuentas por cobrar.
Pues finalmente, justamente aquí, este curso, si agarramos y probamos este control, pues nos ayuda a cubrir ese riesgo. A diferencia del otro control, que si bien, digamos, es un control que se ha establecido para cumplir justamente con alguna ley o regulación, pero no está directamente vinculada con lo que es la información financiera. Alguien podrá decir que uno podría traer una contingencia, que eso habría que evaluarlo también, digamos, ¿no? Una sanción, que si no cumple con eso. Finalmente también nosotros estamos culminados, porque así también lo establece la sección 200, ¿no? Hacer una evaluación del cumplimiento con leyes y regulaciones. Entonces ahí tenemos que, es también juicio del auditor, del profesional, ¿no? Ver si realmente este incumplimiento también puede conllevar justamente en ese hecho, ¿no? Pero ¿cuál de estos dos va a ser más relevante para la auditoría? Definitivamente el ejemplo 2, ¿no? Bien, también para que hacer una aclaración, y he hablado bastante también de lo que es el control, y en algún momento también he hablado de proceso. ¿Cuál es la diferencia de un proceso y un control, ¿no? Vayamos a ver esto con ejemplos ilustrativos, ¿no? Caso número 1. Cuando se celebran nuevos contratos o se modifican los ya existentes, el gerente de contabilidad determina y documenta en un memorándum el modelo de reconocimiento de ingresos aplicable para dicho contrato. Esto cae en la definición de lo que es un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso describe la acción de llevar una transacción o hecho a través de una serie de procedimientos o pasos establecidos rutinarios. Vamos al ejemplo o al caso 2. El contralor revisa y aprueba el memorándum de reconocimiento de ingresos preparado por el gerente de contabilidad. Como parte del proceso de revisión, el contralor lee los fragmentos del contrato correspondientes y las normas profesionales aplicables. Asimismo, revisa y cuestiona, de ser apropiado, ¿no?, las conclusiones documentadas en dicho memorándum, ¿no? Y ¿qué vendría a ser esta descripción? Un control. ¿Qué es un control? Ya habíamos visto algo de esto anteriormente. Un control es la acción o actividad realizada para evitar o detectar errores en el proceso. Bien, el segundo obviamente no deja de ser también la descripción de un proceso, pero ¿cuál es la diferencia con el caso 1? ¿No? En el caso 1 simplemente está describiendo una actividad que realiza en este caso el gerente de contabilidad. Sin embargo, en el caso 2, ¿no? Si bien se está describiendo también un proceso, porque finalmente es un proceso, una actividad que está realizando el contralor, pero a diferencia del otro, en este caso una persona diferente a otra que ha preparado un documento, justamente está haciendo una revisión, ¿no? Está haciendo una lectura de fragmentos de justamente incluso se las compara con las normas profesionales aplicables y cuestiona, digamos, algunas conclusiones que por ahí justamente en ese momento, ¿qué está haciendo, no? Con esto, lo que está haciendo es una variante, la de uno, prevenir, o evitar que haya un error, ¿no? Porque eso es lo que puede pasar, o revise el memorándum hecho por el gerente de contabilidad, o detectar un error y obviamente corregirlo. Si por ahí la conclusión a la que he alcanzado, por ahí he encontrado de que no, de alguna manera esta relación con la no aplicable, pues le devolverá y le dirá, bueno, oye, aquí hay una inconsistencia, o explícame o corrige esto y pues me lo mandas nuevamente, ¿me entienden? Entonces, esa acción que realiza esta persona justamente para nosotros viene a ser un control relevante. A diferencia del otro caso, ¿no? Del caso 1, donde simplemente se está haciendo una descripción del proceso en sí que está realizando esta persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A veces confundimos justamente esto, ¿no? De proceso y control y muchas veces terminamos documentando evaluaciones de procesos y no así de controles,
¿no? Entonces, muy importante justamente hacer esa diferenciación, justamente quería compartirles eso, ¿no? Algo muy importante, tener un conocimiento, ¿no? Un conocimiento sólido de los pasos del proceso nos ayuda obviamente a identificar los ROM y los controles relevantes para la auditoría. Bien, relevancia obviamente dentro de lo que es la comprensión de los controles de la entidad. También no debemos dejar de lado los controles relevantes para la auditoría relacionados a lo que es tecnología de información, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta son los controles generales de tecnología de información y los controles de aplicación de negocio. Entonces, justamente ahí vamos a ver, habría que ver cuán dependiente es qué tan dependiente es la compañía de la tecnología, ¿no? Para justamente procesar su información financiera, qué sé yo. Entonces, es otra actividad, ¿no? Importante que nosotros tenemos que comprender. ¿No? Y obviamente dejar de lado aquellas actividades, obviamente, que no son relevantes para la auditoría. Entonces, ahí es muy importante saber cuán dependientes son justamente de la tecnología. Y de ser así, por ahí incluso va a haber la necesidad de incorporar, ¿no? A nuestro equipo especialistas que tengan justamente esa formación, ese conocimiento. Bien, otro aspecto importante dentro de lo que es la planeación, ¿no? de la auditoría es que debemos realizar indagaciones específicas sobre fraude, ¿no? Debemos hacer indagaciones a la administración acerca de, por ejemplo, la evaluación por parte de la administración del riesgo de que los estados financieros puedan contener errores materiales debido a fraude, ¿no? Ese es un aspecto, un factor que se ha incluido justamente desde la revisión que se ha hecho justamente en las normas internacionales, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer esa evaluación, ¿no? Obviamente sabemos que una auditoría financiera no es hecha con la finalidad de identificar justamente un hecho de fraude, ¿no? O sea, no nos contratan para eso. Pero, sin embargo, tenemos que hacer, obviamente, una valoración de esto, ¿no? O sea, porque podría suceder. Podría ser de que nos encontremos, ¿no? Y en la ejecución incluso de la auditoría, con algún asunto que pueda estar relacionado a fraude. Entonces, tenemos que hacer esa evaluación y, obviamente, concluir de que no haya ese hecho, ¿no? Es más, las normas internas de auditoría te dan algunos hechos, por ejemplo, que los vincula con fraude y los tenemos que evaluar de esa manera. Uno es relacionado a lo que es de que la gerencia pueda sobrepasar los controles, establecidos obviamente por la gerencia también, y lo relacionado a lo que es fraude, a lo que es el reconocimiento de los ingresos, ¿no? Entonces, son dos temas que debemos abordar también, ¿no? Justamente en el proceso de lo que es la ejecución de la auditoría. Entonces, el proceso de la y aquí es justamente donde nosotros tenemos que comprender de cómo es el proceso de la administración para identificar y responder a esos hechos de fraude. O sea, la gerencia debería de establecer justamente estos procesos, ¿no? Y nosotros, obviamente, comprenderlos, ¿no? La comunicación de la administración, si hay a los encargados del gobierno acerca de sus procesos para identificar y responder los riesgos de fraude en la entidad, ¿no? Y obviamente la comunicación de la administración, si hay a los empleados acerca de sus puntos de vista, ¿no? Si nos encontramos con algún hecho de fraude, ¿no? Podríamos realizar lo siguiente, ¿no? Simplemente una sugerencia, ¿no? Primero preguntarnos si el fraude identificado es significativo, ¿no? Si la respuesta es no, pues tendremos que preguntarnos si está implicado un ejecutivo, y si la respuesta vuelve a ser no, lo podemos comunicar a un nivel superior e incluso tal vez simplemente incluirlo en nuestra carta de comentarios, ¿no? Pero si con este hecho de fraude está, pero digamos no es significativo, pero está involucrado un ejecutivo, entonces deberíamos de comunicarlo a nivel superior y obviamente hacer una evaluación, ¿no? Y evaluar si esto es un indicativo de un problema más penetrante todavía. Si no, nuevamente, bueno, pues lo informamos en la
carta. Y de lo contrario, pues tendríamos que ir al otro escenario, ¿no? Es decir, si el fraude identificado es significativo. Entonces debemos considerar todas las implicancias que pueda conllevar justamente este hecho, discutirlo con el nivel apropiado, ¿no? Con el gerente general, con el directorio, ¿no? El asesor, que sea legal, etcétera. Y pues también considerar si es apropiado retirarse del compromiso, ¿no? O sea, a veces es mejor preferir dar no sé, cancelar el contrato, cosa de la manera, digamos, de retirarse del compromiso. Y pues obviamente consultar a especialistas, ¿no? Que puedan ayudarnos, darnos más luces sobre eso, ¿no? Generalmente estos aspectos los tratamos de esa manera cuando tenemos un equipo, digamos, de una firma de auditores, digamos, ¿no? Entonces simplemente es una sugerencia de los pasos que ustedes puedan seguir, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es conocer muy bien y conocer a fondo los procesos de negocio, incluyendo cómo la administración desarrolla, compra, produce, vende y distribuye sus productos y servicios. Cómo es que registra su información, incluyendo la información, ¿no?, de presentación financiera y la contable, ¿no? Cómo es que asegura su cumplimiento con las leyes y regulaciones, ¿no? Relacionadas con los estados financieros, ¿no?, principalmente. Entonces, la obtención de un mayor conocimiento de los procesos de negocio nos permite entender cómo se inician, cómo se autorizan, cómo se procesan, cómo se registran las transacciones, es decir, el flujo de transacciones. ¿Recuerdan? Eso es lo que hablábamos justamente antes de comenzar, cuando hablábamos de los componentes de control interno. Conocer bien el flujo de transacciones implica, ¿no?, entender el flujo de transacciones, identificar y evaluar los riesgos de error material, ¿no?, e identificar los controles relevantes justamente para esos riesgos, ¿no?, para los riesgos que hemos identificado. Entonces, y hacer una asociación de estos, ¿no?, es decir, asociar los riesgos de error material identificados con los controles relevantes identificados. Entonces, algo que no debemos olvidar, y justamente eso lo vamos a traducir en algunos ejemplos que los vamos a ver el día de mañana. Cómo es que identificamos durante un proceso un riesgo y cómo es que lo debemos asociar. Durante este proceso de planeación o esta fase de planeación, justamente lo que hacemos es eso, ¿no? Vamos identificando los riesgos, pero al mismo tiempo vamos identificando los controles relevantes para esos riesgos. Y no tienen que olvidarse, ¿no? Un control, ¿no?, es aquella actividad, es aquella actividad o aquella acción, ¿no?, que se realiza para evitar, ¿no?, o detectar y corregir un error, una incorrección material. Entonces, esto puede ser manual, ¿no?, hecho por una persona, o puede ser incluso automático, es decir, puede ser realizado por el propio sistema, ¿no? Entonces, justo ahí es el tipo de controles donde un sistema tiene esa facultad, ¿no?, de realmente prevenir o detectar un error, ¿no?, de manera automática. Entonces, están parametrizados de tal manera que puedan funcionar, ¿no? Entonces, de ahí ya empezamos a ver cuál es la naturaleza del control, y eso justamente va a afectar cuando nosotros tengamos que diseñar el procedimiento y cuando tengamos que ejecutarlo, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a ver en el siguiente módulo principalmente. Bueno, entender los procesos de negocio y los flujos de transacciones, ¿no? Básicamente lo hacemos mediante procedimientos de recorrido. Ustedes han debido tal vez participar o realizar una prueba de este tipo, que consiste básicamente, uno, en seguir una transacción desde su origen hasta los registros financieros, ¿no? Realizamos un recorrido transaccional, ¿no?, por ejemplo, del envío de la facturación, ¿no?, como se describe en una narrativa de un pedido. Entonces, hacemos seguimiento de una transacción. Lo que hacemos durante ese seguimiento es preguntas relacionadas a los pasos del proceso, ¿no? Hacemos preguntas de sondeo, ¿no?,
a los responsables principalmente, ¿no? De conocer más sobre el proceso de facturación y envío, ¿no? Cómo es que lo realizan, dónde lo realizan, a qué módulo ingresas, ¿no? O sea, y este es tu único, solamente tienes tu acceso al sistema, así, qué documento lo imprimes, qué firmas, a quién se lo envías. ¿Me puedes mostrar un ejemplo de justamente este envío, o no sé, de la factura, el envío, ¿no? Lo tienes del día de ayer, uno reciente, no necesariamente uno que sea justamente del periodo que estemos auditando, porque a veces nos toca hacer la auditoría, no hacer una auditoría preliminar, ¿no? Sino, pero lo recomendable es siempre hacer una visita interna, ¿no? Pero bueno, a veces toca, nos contratan después del cierre de fin de año, y pues ahí no es que va a ser necesario siempre que pidamos uno estamos por decirse en marzo, como ahora, por ejemplo, algunos creo que ya terminó el plazo, no, ampliaron creo que el plazo para la presentación de los estados financieros del 31 de diciembre de 2019 hasta agosto, si mal no recuerdo. Entonces, vean, algunos seguimos, ¿no? Por ejemplo, yo sigo con la auditoría de algunos que no se ha completado. Entonces, imagínense, ¿no? Ir hasta noviembre, octubre. Entonces, uno a la mano, ¿no? Para comprender principalmente, ¿no? Y pues hacer preguntas relacionadas con los controles, ¿no? Para cada uno de los controles relevantes identificados, ¿no? Investigamos con el responsable correspondiente para conocer más, obviamente, sobre su funcionamiento, ¿no? Básicamente esos son los pasos que hacemos o deberíamos de realizar justamente a la hora de hacer el recorrido transaccional, ¿no? Ahora, no debemos, o sea, no revisar únicamente los controles individuales, eso les decía, ¿no? Anteriormente, no va a arrojar información suficiente sobre todo el proceso desde su inicio hasta el registro, hasta su registro, y cómo es que se lo va, o cómo es que llega al estado financiero, ¿no? Entonces, yo les decía, la idea es no entrar en lo que les comentaba, ¿no? Decía, a ver, ya, tú solo ve tesorería, bueno, tú ve cuentas por cobrar, y etc. La idea es conocer todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, y qué áreas son las que intervienen, o qué personas son las que intervienen justamente durante ese proceso, ¿no? Esa es la idea, ese es el objetivo. Entonces, con esa finalidad, obviamente, se tiene que realizar esta tarea, ¿no? Pregunta Nelson Herbert. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿Cuánto tiempo cree prudente destinar a la etapa de planificación para cumplir con todos los procedimientos? Ya. Bueno, eso depende del tamaño y la complejidad de la compañía, ¿no? Por ejemplo, una compañía que solamente se dedica a comprar y a revender, digamos, vehículos, ¿no? Como Toyota, Hansa, qué sé yo, u otros donde, por ejemplo, hacen una facturación mensual y tienen 12 facturas al año, ¿no? Y son pequeñas, ¿no? O medianas, qué sé yo. Pues la planificación por ahí nos tomará pues unos días, ¿no? Exagerando, será una semana, digamos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si yo veo desde la auditoría del Banco Mercantil Santa Cruz, o la auditoría, por ejemplo, sí, claro, ¿no? O sea, del Banco Visa, o una empresa minera, ¿no? O sea, por ejemplo, una CBN, la cervecería. Entonces ahí pues no va a ser una semana, ¿no? O como alguna vez me ha tocado hacer la auditoría del Banco Central, ¿no? Pues entre eso será pues unas 2, 3 semanas, ¿no? O incluso tal vez un mes. Depende, ¿no? Depende de la complejidad, depende obviamente del tamaño, ¿no? De la compañía, ¿no? Entonces, justamente eso también se va a reflejar en nuestros honorarios, ¿no? En compañías grandes, obviamente nosotros calculamos nuestros honorarios en función al tiempo que le vamos a dedicar justamente a la auditoría, ¿no? O sea, para un trabajo. Entonces, cuando pide una cotización, calculamos el tiempo que nos va a dar y pues justamente ahí consideramos eso, ¿no? Entonces, no hay un estándar, ¿no? Depende del tamaño
pero para una empresa pequeña, ¿no? Pues tampoco será pues 3 semanas, ¿no? O sea, planificando tu auditoría, ¿no? Tampoco, entonces, hay que ver eso, ¿no? O sea, yo simplemente les digo por experiencia de una empresa pequeña, mediana, un promedio a lo mucho debía ser 1 semana, ¿no? Promedio 1 semana. Exagerando unos días más, por ahí hasta 2, ¿no? Pero para compañías grandes y complejas sí, lleva más tiempo, ¿no? A veces te toca hacer una planeación durante 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Estás comprendiendo diferentes procesos, haciendo relevamiento, entonces tienes que visitar muchos departamentos, muchas gerencias, entonces toma más tiempo. Entonces depende del tamaño. Bueno, otro aspecto que quiero comentarles, ¿no? En esto de la fase de planeación, es la información que utilizamos nosotros en la valoración de riesgos. Información, justamente durante la obtención y acumulación de conocimiento, mucha información se nos van a pasar, presupuestos, un plan, a veces su plan de negocios, su matriz de riesgos. Entonces, cuando la información utilizada en la evaluación de riesgos es producida por la entidad, o sea, nosotros le llamamos en la auditoría las IP, ¿no? Debemos evaluar si es suficiente y apropiada para nuestros fines. Uno, tenemos que asegurarnos de si la información es completa y si es exacta, ¿no? Y obviamente si nos va a ayudar a nosotros a soportar justamente nuestra comprensión, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, hoy en día ya se está utilizando tecnología más avanzada. Y me refiero a que hoy en día, por ejemplo, ya se están haciendo auditorías con base en base de datos, ¿no? O sea, y esto va a cambiar, ¿no? Hoy en día hablamos de auditoría basada en riesgos desde hace 10 años, creo, ¿no? Porque desde el 2010, el 2009 comenzó el tema de la mejora a lo que son las ISA y pues ya estamos en el 2020, ¿no? Y ya va a tocar, obviamente, revisar. Muchas normas se han revisado. Recientemente se ha publicado justamente la NIA 315 y pues se han modificado, han habido modificaciones justamente y se han incluido los requerimientos. Más, ya no hablamos de simplemente obtener una comprensión de la entidad, su entorno y su control interno, dice, ¿no? La NIA 315 anterior, ahora la revisada, que obviamente entra para auditores del 2021, si no me recuerdo, sí creo que es 2021. ¿No? Habla de que nosotros tenemos que obtener información o comprender la entidad, ¿no? De la entidad, de su entorno, de su control interno, incluyendo el marco de información, o sea, con más detalle. No es que no lo hacíamos, ¿no? Pero con mayores requerimientos. Entonces, esto es así, pues, ¿no? Es dinámico, va cambiando, ¿no? Y hoy en día ya en otros países desarrollados, por ejemplo, esta evaluación es justamente lo que se hace se pide acceso a su base de datos, ¿no? Ahí lo que tenemos que es asegurarnos que toda la información que pase de su sistema contable o que sistema pase a esa información que nos proporcionen, pues asegurarnos que esa información es íntegra, es decir, completa y que sea exacta. A eso me refiero. Entonces, puede ser que nosotros utilicemos información que sea producida por la entidad para hacer la valoración de los riesgos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que asegurarnos de eso y justamente es muy importante eso. Y pues, si es que en algún momento, incluso ustedes o por ahí ya lo están haciendo, utilizar su base de datos porque es lo que sucede, ¿no? Cuando tú agarras su base de datos, ¿no? Y pues le ingresas a un sistema que incluso tiene inteligencia artificial, ya pues de manera automática te empieza a hacer las relaciones de las órdenes de compra con los ingresos que se echan en mayor, no sé, incluso hasta de las vacaciones solicitadas con los registros contables que tienen con relación a esas vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya empieza a hacer una serie de relaciones y te empieza a mostrar inconsistencias, ¿no? Por ahí, y que pues lo único que toca y te ayuda es a que tú puedas interpretar
¿no? Esas relaciones inusuales, pues ya te dan la salida, ¿no? Entonces, esas ya van a ser tus áreas de foco y ver si es que si es que hay errores, ¿no? O incorrecciones materiales, ¿no? En esas cuentas, ¿no? Entonces, justamente te ayuda eso, ¿no? Entonces, hoy en día ya prácticamente estamos entrando a eso, ¿no? Todavía en Bolivia no está, eh, no es muy habitual, ¿no? Justamente porque muchos de los clientes no te dan acceso, muchos te dan acceso aquí a sus mayores, a sus comprobantes de diario. Aquí te pasan tus comprobantes de diario para realizar tu prueba de asientos de diario, ¿no? O sea, que es un procedimiento que hacemos justamente cuando estamos concluyendo la auditoría. Entonces, pero solamente eso, ¿no? O sea, pero el sistema no solamente tiene, pues, habilitado el módulo de contabilidad, donde están registrados sus diarios, sino otros módulos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con base de datos, ¿no? Bueno, en algún momento llegaremos a eso y seguramente esto va a cambiar también, ¿no? Y ya hablaremos, y ya tal vez ya no hablaremos auditoría basada en riesgo, ¿no? Y estaremos hablando auditoría en base de datos. Y casualmente, justamente eso lo que va a ocasionar es que también cambie la estructura de la conformación de profesionales en una firma. Es más, en la firma en la que yo trabajo ya nos han indicado y de que, por ejemplo, para el 2035, ¿no? En la composición de profesionales, por ejemplo, actualmente es un 98% de profesionales con formación en auditoría o contabilidad, ¿no? Y un 2% en lo que es con formación en tecnología, ¿no? Y esto en teoría va a cambiar más o menos para el 2035 en un 60%, por decirles, de profesionales con formación en contabilidad o auditoría y el 40% con formación en lo que es en tecnología de información. Entonces, simplemente para que vean cómo es que va a ir cambiando también la forma de hacer auditoría más adelante, ¿no? Entonces, muy importante esto justamente para determinar la suficiencia y idoneidad justamente de esta información producida de la entidad, ¿no? Utilizada en la evaluación de riesgo, podemos considerar, por ejemplo, ciertos factores, ¿no? La naturaleza de la información y cómo la utilizamos en nuestros procedimientos de evaluación de riesgo, ¿no? El alcance al que la información producida por la entidad va a ser considerada como parte de los procedimientos de auditoría, ¿no? Es más, si utilizas esa información, ya de alguna manera tú tienes que hacer procedimientos que a ti te aseguren y tienes que documentar eso, ¿no? De que te has asegurado de que la información ha sido íntegra y es exacta, ¿no? Entonces, sí o sí, ¿no? Y la importancia, obviamente, de esta información para nuestra conclusión en la evaluación, ¿no? Bien, ¿no? Eso en cuanto a lo que es. Entonces, hemos venido hablando de lo que es el proceso en sí, de lo que es entender el negocio, ¿no? Entender el negocio, decíamos, y con qué finalidad de acumular conocimiento de la entidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Les decía, pues tenemos la entidad, su entorno, incluyendo su control interno en sus 5 componentes, ¿no? Los tres primeros componentes nos dan un conocimiento de tu nivel y entre los otros dos componentes nos da una comprensión de lo que son los flujos de transacciones, ¿no? Esto luego los asociamos con las cuentas, con los estados financieros, para identificar justamente las bases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. No, APCOT ahí dice identificar APCOT, ¿no? Entonces es el acrónimo en inglés de Account Balance, Class of Transactions and Disclosures, que traducido al español es saldos de cuenta, clases de transacciones y temas. No, así lo establece la NIA 315. Solamente alguna vez me han preguntado. Ahí para que tengan con la BCOD. Entonces lo que hacemos es justamente identificar esos saldos de cuenta, clases de transacciones. Ahí consideramos nivel de detalle, de desagregación que tal vez tengamos que hacer sin tomar en cuenta el conocimiento del control interno que hayamos obtenido.
Y obviamente asociarlos con los flujos de transacciones significativos, ¿no? Determinados para los saldos de cuenta, claro, posiciones y operaciones, ¿no? Y con eso identificar obviamente los ROM, asociarlos con ROM, ¿no? Y pues identificar los riesgos, ¿no? Y planificar los procedimientos. Con eso ya nos toca simplemente hacerlos, planificar, diseñar los procedimientos. Y bueno, pues incluso evaluar, ¿no? Su diseño y su implementación, ¿no? Aquí es, generalmente, básicamente hasta ahí llegamos, porque ya en la ejecución, ya en el módulo 2 ustedes van a ver cómo es que se evalúa o se prueba la eficacia operativa de esos controles, ¿no? Entonces, en la fase de planeación, básicamente llegamos hasta su comprensión, obviamente, identificando los controles relevantes y evaluamos su diseño y implementación. Bueno, pues entonces yo me despido. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche.